Muy bien. Vamos a empezar la clase. Les quiero contar que ya empecé a calificar los exámenes y permítanme. Bueno, les estaba contando que ya empecé a calificar los exámenes y estoy muy contenta porque hay muy buenos exámenes. Hay unos exámenes que tienen muy buenas respuestas. Les dio tiempo de terminar bastante, a pesar que hubo un par de quejas, ¿verdad? Y comentarios y que los agarraron, que estaban desprevenidos, ¿verdad? Que no estaban preparados para escribir. Hay muy buenos exámenes. Pero también hay otros que a mí me da la impresión que copiaron, que abrieron sus textos y que transcribieron. Esos no me preocupan tanto como otros que hay en Word. Sí hubo unos que entregaron en Word y hasta con el tipo, con otro tipo de letra, ¿verdad? El tipo de letra de, por ejemplo, de la Constitución, hay un artículo que se fue con todo y el párrafo, ¿verdad? Con el numeral, casi que con el artículo. Entonces, ya vieron que viendo esas cosas, yo quise hacer ese tipo de examen, ¿verdad? Porque me imaginé que lo iban a hacer. Y por ejemplo, en Google Forms o si lo hubieran hecho en Word, es más fácil ir, copiar, pegar y hacerlo así, ¿verdad? Que yo no quería que lo hicieran, ¿verdad? Igual uno no va a poder controlarlos a todos siempre y es algo muy de cada quien el que quiera aprender y el que quiera hacer un examen a conciencia, ¿verdad? Pero de mi parte yo quería que al menos se esforzaran, que pensaran un poco, que analizaran sus respuestas y que escribieran. Y ya vieron que no me equivoqué. A mí sí me decepciona ver ese tipo de exámenes, porque no solo no se siguieron las instrucciones y lo hicieron en Word, sino que todavía con esas cosas, ¿verdad? Copiar y pegar. Entonces, yo sí les había dicho que voy a evaluar esos exámenes, tomando en cuenta que alguien pudo haber tenido inconveniente y definitivamente no tenía cómo escribir, ¿verdad? Pero si yo veo una cuestión así textual, que se nota que fue copiada y pegada, obviamente yo no puedo tomar como correcta esa respuesta, ¿verdad? Voy a, voy a ver la forma, si no voy a tener una reunión virtual con esa persona y que me exponga todas las respuestas a ver si las puede decir así textual, ¿verdad? Porque sí, les digo hasta el tipo de letra del texto que yo les pasé de la Constitución y el artículo, todo se fue, entonces, pero hay otros muy buenos exámenes que están a mano, ¿verdad? Yo pienso que tuvieron
menos oportunidad de ir a revisar en sus textos, ¿verdad? Porque sí se ve que analizaron, se ve que escribieron con sus propias palabras y hay muy buenas calificaciones. Entonces, me alegra mucho, avancé hoy un montón revisando y en el transcurso de la semana yo creo que ya voy a, si es posible, pasado mañana, ya les voy a tener los, los resultados de sus exámenes. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera aportar? Mayra, ¿está por aquí? Todavía no está Mayra. Vamos a empezar con la clase. ¿Quiere decir algo Héctor Danilo? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Totalmente de acuerdo con sus opiniones, ¿verdad? Si me permite hacer un comentario. Considero que si usted tiene libertad de cátedra para hacer el examen como usted guste. Es una prueba para nosotros de alumnos. Sin embargo, si usted me lo permite, con todo respeto, quisiera hacerle una observación. Dígame. Para estos exámenes, como usted guste, ¿verdad? Pero sería bueno que nos diera con anticipación las instrucciones para que no suceda lo mismo de la vez anterior. Por ejemplo, si usted nos dice, mire, el examen final que va a ser dentro de 15 días, dentro de 8 días, dentro de tantos días, por favor, tener hojas de papel a la mano, porque quiero que ustedes vayan a responder. Les voy a pasar un examen de respuesta directa, escrito a mano, hoja de respuestas. Nada más, con eso creo yo que todos nosotros nos podemos preparar, es decir, estudiar y tener el material a la mano para poder hacer un buen examen y poder empezar a tiempo. Si usted dice, el examen lo voy a pasar a las 7, no hay necesidad de hacer más instrucciones porque hoy se las estoy dando. El día de mañana, para los compañeros que tienen otro examen después de la hora de pues entonces no se complica tanto, ¿verdad? Entonces, empezamos a la hora en punto, ya las instrucciones dadas, ya sabemos lo que hay que hacer, nadie se incomoda porque sobre aviso no hay engaño, dice la canción, y usted también está satisfecha porque dice, bueno, no copiaron, así como usted lo acaba de objetar, ¿verdad? Copiaron hasta con el párrafo y copiar y pegar. Entonces, es un poquito más sencillo si lo podemos responder a mano con bastante tiempo de antelación y con instrucciones también, ¿verdad? Porque creo que en este caso nos tomó de sorpresa a todos. Hubo 20 minutos de retraso en relación a la hora para los compañeros que tenían un segundo examen y fue por sorpresa, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos compañeros no estaban listos con material didáctico a la mano, sin embargo, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, con unas instrucciones dadas con anticipación, considero que no habría problema. Es mi humilde opinión, con todo respeto. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Sí, mire, tiene razón, ¿verdad? Sin embargo, yo no consideré, no pensé que tener papel y lapicero fuera, eh, fuera un material extra que se pudiera pedir, ¿verdad? Yo en lo particular toda la vida cargo agenda y un lapicero en mi casa. Vaya donde vaya, yo toda la vida lo tengo y sobre todo en mi época de estudiante, yo también he recibido clases virtuales, ¿verdad? Y toda la vida el lapicero, agenda, una hoja doblada en la ¿verdad? Jamás me imaginé que eso fuera eh, algo extraordinario, ¿verdad? Que hubiera que anticiparles. También sé que hubo un retraso en la entrega, un retraso en el inicio del examen, pero ya ven, yo no puedo estar complaciendo a la gente, ese fue un retraso que se salía de mí y ya ven, todos los días, miren la hora que es y la gente se sigue conectando. Sí, entonces yo sí les puedo dar un margen todos los días de 15, 20 minutos a media clase, yo les estoy dando ingreso
La asistencia se pasa al final para que nadie se la pierda. Entonces, un día de un retraso, tampoco pueden decir, es que se atrasaron, porque yo tampoco tengo responsabilidad de que después ustedes se hayan asignado otras clases, ¿verdad? Entonces, hubo un retraso ese día, se le complicó a la licenciada conectarse. Sin embargo, el examen estaba para entregar a las 7:20. En cuanto a eso, ya lo habíamos hablado ayer, retraso en la entrega, también que si lo hicieron en Word. Eso ya lo habíamos platicado ayer. El tema que vi hoy es el copiar, pegar, y eso sí no tiene ninguna justificación. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a poner la presentación. ¿La pueden ver? Sí, licenciada, sí, Sí, licenciada. Gracias. Entonces estábamos con la constitución de la hoy, lo estábamos analizando. Vamos a continuar viéndola. Ya estábamos viendo cómo funciona dentro de la conferencia, la aprobación de los convenios. Y vimos que es el Consejo de Administración. Les voy a dar un repaso breve de lo de ayer para que nos volvamos a ubicar en el tema. El Consejo de Administración es quien fija el orden del día en las reuniones que se van a llevar a cabo en la conferencia. Los temas que se proponen dentro de la conferencia son a petición de los gobiernos miembros. Puede ser a través de cualquiera de los delegados. Se recuerdan que había una representación gubernamental de empleadores y trabajadores. Cualquiera de ellos puede proponer puntos para la orden del día y el Consejo de Administración es el que la fija. El director general, que actúa como secretario de la conferencia general, con 4 meses de anticipación va a mandar la orden del día a los miembros para que estén enterados y puedan analizarlo. Las votaciones en la conferencia se van a tomar por simple mayoría de votos, a no ser que para determinado tema de asunto se haya establecido una mayoría de forma expresa, como por ejemplo cuando se refieren a acuerdos financieros y presupuestarios, que va a ser de 2/3 partes. El quórum, vimos que no se va a tomar en cuenta la votación cuando fuera inferior a la mitad del número de delegados presentes. Las decisiones que se toman en la conferencia se basan específicamente en cuanto a convenios internacionales o una recomendación. Son las dos cuestiones que se van a discutir en la conferencia general. Aquí hay un punto importante que dice que para que la conferencia adopte en votación el convenio o recomendación, será necesaria una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los delegados presentes. Entonces va a tener que haber una aprobación de 2/3 de los presentes para que va a proceder un convenio o una recomendación que haya sido sometido a la conferencia. Luego hablamos de los textos auténticos y acá establece la Constitución que el presidente y el director van a firmar 2 copias de los convenios o de la recomendación que se hayan adoptado en conferencia y se va a remitir uno a la Oficina Internacional del Trabajo y el otro a las Naciones Unidas a través del secretario. Asimismo, el director va a remitir una copia certificada a cada uno de los miembros que se obligaron en la conferencia. Adoptada un convenio o recomendación aprobados en la conferencia, surgen obligaciones posteriores. Entonces, las obligaciones en cuanto a los convenios, primero dijimos que se les va a hacer saber a cada uno que tienen que ratificarlos en sus países. Entonces, acá hablamos de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 171, literal L, y el 183, literal K. El 171 son las
funciones o atribuciones que tiene el presidente de la República de Guatemala, y ahí dice que va a someter a consideración del Congreso los tratados y convenios internacionales, y el 183K son las atribuciones que tiene el Congreso y dice que es ratificar convenios. Entonces, después que se haya aprobado un convenio o una recomendación en la conferencia, se les hace saber a sus miembros que tienen que hacer la ratificación. Luego dice que tienen un año para hacerlo cada uno en sus países, y si por una circunstancia excepcional no pueden hacerlo dentro de un año, pueden hacerlo tan pronto como les es posible, pero que no exceda de un plazo de 18 meses. También tienen que informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo las medidas que han hecho. Por ejemplo, ya no han adoptado como parte de su legislación en el país, tienen que ir informando los avances que han tenido, qué es lo que están haciendo para poder adoptar las medidas. Y cuando ya se haya ratificado en el país el convenio, entonces tienen la obligación de hacerlo saber al director general de que ya se hizo la ratificación formal. Y por último, en el caso en el que transcurrido el tiempo, la autoridad que se somete, por ejemplo en Guatemala, se sometió al Congreso y resulta que el Congreso no quiso, entonces esto también hay que informarlo. Hay que informarlo al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, y también hay que informar las medidas que se están haciendo para poder incorporar ese convenio que se aprobó al derecho interno, ¿verdad? Ya sea a través de la vía legislativa, que en nuestro caso es la correspondiente, pero si el Congreso no quisiera, puede adoptarse medidas administrativas o por medio de contratos colectivos. Lo importante es que el gobierno esté haciendo algo para que pueda incorporar esa norma al derecho interno y esté informando al director general. Luego vienen las obligaciones en cuanto a las recomendaciones, que son muy parecidas, que igual se va a informar que tienen que adoptarlas al derecho interno. Cada uno de los miembros se obliga a someter la recomendación mediante el proceso que corresponda a la autoridad que corresponda dentro de su país en el término de un año, o si por circunstancias excepcionales no pudiera, puede hacerlo tan pronto como sea posible, pero que no exceda de 18 meses. Cuando las medidas ya sean adoptadas, también debe informarse. Y si la autoridad, igual que en el caso de los convenios, si la autoridad que corresponde aplicar la normativa al derecho interno no quiere hacerlo, entonces hay que informar que otras medidas se están tomando. Pero sí siempre hay que estar informando de todo lo que estén haciendo, que ya se adoptaron o que no se adoptaron, siempre hay que informarlo porque hay consecuencias. Y esto lo vamos a relacionar con lo que establece el artículo 30 de la Constitución de la OIT. Alguien que me haga el favor de leerla. De leer el artículo 30. Artículo 30 de la Constitución, licenciada. Gracias. En cuanto al incumplimiento de la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes. ¿Ese es, licenciada? Ese es. Ok. En caso de que uno de los miembros no adoptare para la aplicación de un convenio o de una recomendación las medidas prescritas por los párrafos 5b, 6b o 7b y latina del artículo 19, cualquier otro miembro podrá someter la cuestión al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración reconociere que el miembro no ha adoptado dichas medidas, informará a la conferencia sobre el particular. Hasta ahí, licenciada. A la orden. Muchas gracias. Entonces, ya vieron, ¿verdad? Que aquí hay que estar informando y cumpliendo con las obligaciones, ¿verdad? Después que se
aprueba en la conferencia tanto un convenio como recomendaciones, sí se debe continuar con el proceso. De lo contrario, se puede informar al Consejo de Administración y lo van a someter a la conferencia general para poder tomar medidas en contra de el Estado miembro que no quiera seguir con el proceso. Entonces, este fue un breve repaso de lo que vimos ayer. Hoy vamos a continuar. Acá les puse los artículos que yo considero que son más importantes y los vamos a ir leyendo. Entonces, el artículo 19, párrafo 8, habla de los efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. Y les voy a leer. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o la recomendación. Es decir, que por ejemplo nosotros tenemos una norma interna acá en Guatemala que ofrezca condiciones más favorables que las que se están proponiendo en el convenio. Entonces, nosotros como Estado no nos vamos a ver obligados a acatar esa disposición, ¿verdad? Aunque tal vez se apruebe el convenio, pero como nosotros en nuestro derecho interno vamos a tener normas más favorables, entonces no estamos obligados a acatar esas. El artículo 19, párrafo 9, habla de derogación de convenios obsoletos y dice, por iniciativa del Consejo de Administración, la conferencia podrá derogar por mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los delegados presentes todo convenio adaptado con arreglo a las disposiciones del presente artículo si se considera que ha perdido su objeto o que ya no representa una contribución útil a la consecución de los objetivos de la organización. Entonces, estos convenios que tengan normas que ya no se adapten, por ejemplo, a la modernización, a la globalización, entonces todos esos se van a derogar. Esas disposiciones se van a tomar en la conferencia por iniciativa del Consejo de Administración. Él va a proponer, va a decir, mire, esta norma ya está obsoleta porque ya no está funcionando, entonces que quede derogada. Así funciona. Luego tenemos el artículo 20, también muy importante, que habla del registro en las Naciones Unidas. ¿Alguien que lo lea, por favor? Todo convenio así. Artículo 20. Registro en las Naciones Unidas. Todo convenio así ratificado será comunicado por el director general de la Oficina Internacional del Trabajo al secretario general de las Naciones Unidas para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, pero solo obligará a los miembros que lo hayan ratificado.
Jóvenes, no sé si se escucha, pero yo no escucho nada. Buenas tardes, jóvenes. Sí, es que se fue un poquito la señal. Solo demos unos minutos para que la licenciada vuelva a reincorporarse, por favor. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ahora sí. Licenciada. ¿Sí? ¿Hasta dónde me escucharon? Solo la lectura que hizo la compañera del artículo 20. Del artículo 20 del registro en las Naciones Unidas. Sí. Muy bien. Bueno, alguien que me apoye con la lectura del artículo 21 relacionado a proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. Con gusto, Ligda. Muchas gracias. 21. Proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. 1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no obtuviera una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen. Número 2. Todo convenio concentrado en esta forma deberá ser comunicado por los gobiernos interesados al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo y al Secretario General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Entonces, también tenemos esta otra disposición que establece que aunque los proyectos no hayan sido adoptados por la conferencia, igual se van a mandar una copia al registro de las Naciones Unidas y quien quiera puede hacerlo parte, lo puede ratificar. El artículo 22, ¿alguien que me apoye con la lectura? Artículo 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. Muchas gracias. Luego vamos a darle lectura al artículo 24 y 25. Esta parte es muy importante porque se refiere a las reclamaciones y a las quejas que se puedan establecer en contra de un Estado miembro por no aplicar un convenio del cual es parte. Entonces, voy a leer yo el artículo 24, el párrafo 1. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio dentro de su jurisdicción de un convenio en el que dicho miembro sea parte, podrá ser comunicado por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. Entonces, yo les puse acá un esquema. Yo saqué los aspectos más importantes de este párrafo y quiero que vean quiénes pueden
hacer esta reclamación. Y dice una organización profesional de empleadores o de trabajadores. ¿En contra de quién? De cualquiera de los miembros que no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que sea parte. ¿Ante quién se interpone? Ante la Oficina Internacional del Trabajo. El artículo 25 establece: posibilidad de hacer pública la reclamación. Que en un plazo prudencial no se recibiera ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerara satisfactoria por el Consejo de Administración, podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. Como vimos en el artículo anterior, la oficina se interpone ante la Oficina Internacional del Trabajo, pero se lo va a comunicar al Consejo de Administración. El Consejo de Administración le va a notificar al Estado miembro y le va a fijar un plazo para que emita sus declaraciones. Si la declaración no es satisfactoria o no declara dentro del plazo que se le fue fijado, entonces lo van a hacer público. Lo van a hacer público y se va a someter a la conferencia. Esas son las consecuencias. Este es el procedimiento de la reclamación. Para que lo vean, la diapositiva anterior, y estos son los aspectos más importantes que yo saqué de estos artículos. Y luego vamos a hablar de las quejas. Los otros eran reclamaciones, y en el artículo 26 se regulan las quejas. ¿Alguien que me apoye con la lectura del artículo 26, párrafo 1, por favor? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Artículo 26. Quejas respecto a la aplicación de un convenio. Número 1. Cualquier miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. 2. El Consejo de Administración podrá, si lo considere conveniente y antes de referir el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presenta la queja, en la forma prevista en el artículo 24. 3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si hecha la comunicación no se recibiere dentro de un plazo prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al respecto. 4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja presentada por un delegado de la conferencia. 5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada por la aplicación de los artículos 25 o 26, el gobierno interesado, si no estuviera ya representado en el Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en la deliberación del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las deliberaciones se notificarán en tiempo oportuno al gobierno interesado. Muchas gracias. Entonces, igual que en el artículo anterior, yo les puse acá los aspectos más relevantes. ¿Quiénes pueden presentar una queja? Cualquier miembro. Distinto de la reclamación, la puede presentar una organización profesional de empleadores o de trabajadores. La queja la puede presentar cualquier miembro. ¿En contra de quién? De cualquier miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas
para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado. ¿Ante quién se interpone? Igual que las reclamaciones, ante la Oficina Internacional del Trabajo. Un aspecto acá importante es el Consejo puede seguir el mismo procedimiento de oficio en virtud de una queja presentada por un delegado de la conferencia. Es decir, que lo correcto es que el miembro que quiera presentar la queja lo haga ante la Oficina Internacional del Trabajo. Sin embargo, también lo pueden hacer mediante un aviso al Consejo, y el Consejo es el que sigue el trámite de oficio. Ya no entra por la Oficina Internacional del Trabajo, sino que el Consejo es el que va a iniciar el procedimiento. Y acá les puse el procedimiento, porque esto está regulado en los siguientes artículos. Está el 26, 27, 28, 29, 30, 31, ahí están los artículos. Entonces yo les puse acá como los pasos como van. Primero se presenta la queja ante la Oficina Internacional del Trabajo o ante la Conferencia General. Se informa al Consejo de Administración. 3. El Consejo de Administración podrá realizar las siguientes acciones. Aquí el Consejo va a decidir si se lo comunica al gobierno contra el cual se presenta la queja y se le invita a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. Es decir, ellos dicen, le voy a notificar y le voy a fijar un plazo para que se pronuncie. O bien puede decidir el Consejo remitir el caso a una comisión de encuesta. 4. Si el Consejo de Administración no recibe respuesta satisfactoria dentro del plazo prudencial, puede nombrar una comisión de encuesta. Entonces, él puede decidir ni siquiera darle el plazo e irse de una vez a la comisión de encuesta, o puede decidir sí darle el plazo, pero si no le responde o no le responde a satisfacción, igual remite el caso a una comisión de encuesta. Colaboración con la comisión de encuesta. Esto está establecido en el artículo 27 y acá dice que los Estados miembros que hayan ratificado el convenio que es objeto de queja porque no se ha aplicado, esos Estados miembros pueden colaborar proporcionando cualquier tipo de información que tenga a la comisión de encuesta. Cualquier cuestión que les conste relativo a la aplicación de ese convenio pueden proporcionar. Luego, en el artículo 28, se habla del informe de la comisión de encuesta. Y lo voy a leer. Dice, la comisión de encuesta, después de examinar detenidamente la queja, redactará un informe en el cual expondrá el resultado de sus averiguaciones, sobre todo los hechos concretos que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomendaciones que considera apropiado formular con respecto a las medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno reclamante y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas debieran adoptarse. Entonces, el informe de la comisión va a tener sus conclusiones de lo que investigó, recomendaciones de qué es lo que procede en contra de este Estado miembro y de qué medidas debiera tomar para darle cumplimiento al convenio. Después de este informe, dice, el director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja y procederá a su publicación. Esto está regulado en el artículo 29, párrafo 1. Y el 29, párrafo 2 es el siguiente paso y dice, cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo dentro de un plazo de 3 meses si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la encuesta. Y en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, acá cualquiera de los Estados miembros involucrados puede decir si estamos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la comisión de encuesta
o pueden decir no nos parece, entonces mejor sometamos la queja a la Corte Internacional de Justicia. Si se somete, si deciden aceptarlo, entonces se van a ajustar a las recomendaciones, las van a empezar a aplicar. Y si deciden que no, entonces ya el caso lo va a conocer la Corte Internacional de Justicia y esta podrá confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones que pudiera haber formulado la comisión de encuesta. Las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia son inapelables. Esto está en el artículo 31 y 32. Y por último, dice, en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiera contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones. Entonces, como les decía en el paso 8, pueden decir si nos vamos a someter a las recomendaciones de la comisión de encuesta o irnos a la Corte. Si deciden sí aceptarlas, igual tienen que ver que se le dé cumplimiento. No basta solo con que acepten las recomendaciones, sino que sí les tienen que dar cumplimiento. Si no lo hicieran, o si se fuera el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte emita una recomendación y no se acaten, entonces se le va a hacer saber al Consejo de Administración y este lo va a someter a la conferencia general para que se tome otro tipo de medidas. Esto está establecido en el artículo 33. Ya vamos a ir terminando, pero como acá hablamos de la Corte Internacional de Justicia en estos artículos, entonces les voy a leer que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Entonces, esta es la función principal de la Corte Internacional de Justicia y es el por qué en estos casos extremos es que se somete la queja ante la Corte Internacional de Justicia. Y por último, como parte de la Constitución, tenemos las prescripciones generales, que son los últimos artículos de mayor relevancia. Tenemos las enmiendas a la Constitución, que está regulado en el artículo 36. ¿Alguien que me apoye con la lectura, por favor? Con mucho gusto, licenciada. Me dijo artículo 36. Sí. Perfecto. Dice, enmiendas a la Constitución. Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la conferencia por mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los delegados presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas y aceptadas por 2/3 de los miembros de la organización, incluidos 5 de los 10 miembros representantes en el Consejo de Administración como miembros de mayor importancia industrial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7 de esta Constitución. Muchas gracias. Entonces, ya vieron, esta es la forma de poderle hacer enmiendas a esta Constitución. Luego tenemos el artículo 37 que se refiere a la interpretación de la Constitución y de los convenios. Vamos a leer el primer párrafo. Por favor, alguien que me apoye. ¿Cuál tengo, licenciada? El 37. 37, primer párrafo. Muy bien. Dice artículo 37, interpretación de la Constitución y de los convenios. 1. Todas las cuestiones y dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución
serán sometidos a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Muchas gracias. Y luego tenemos el artículo 40, que habla de los privilegios e inmunidades. Yo le voy a dar lectura. Dice, la Organización Internacional del Trabajo gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para la consecución de sus fines. 2. Los delegados en la conferencia, los miembros del Consejo de Administración, así como el director general y los funcionarios de la oficina, gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para ejercer con toda independencia las funciones relacionadas con la función. Y 3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en un acuerdo separado que preparará la organización para su aceptación miembro. Entonces, estos son los artículos más relevantes de la Constitución. Ya vieron que ya la terminamos de leer en un par de clases, ¿verdad? Conocimos bastante de la Constitución y de todo lo importante que regula. Vimos de los convenios, las recomendaciones, la diferencia entre ellos, el proceso de reclamación, de quejas. Entonces, vamos a pasar ahorita la asistencia, por favor, Mayra, vamos a compartirla acá, no por el chat de WhatsApp, sino que por acá, para que realmente lo puedan llenarlo quienes estuvieron en la clase. Buenas tardes, licenciada, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya pueden llenar su asistencia, compañeros. Disculpe, una molestia. ¿El tema del día de hoy cuál será? Vamos a ponerle, ahorita le digo. Atribuciones promulgativas de la OIT. Se los voy a poner acá en un mensaje. Ahí está, ya se los escribo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Igual mañana cuando iniciemos la clase les voy a dar un tiempo por si tienen dudas, ¿verdad? Porque hoy me dediqué a explicarles, a que leyéramos, entonces mañana voy a dar un espacio por si tienen dudas. La verdad es que yo estoy contenta porque hemos avanzado con el programa. Es un curso muy complejo, ¿verdad? Tiene temas muy complicados que no nos da tiempo en un mes de analizar a profundidad. Sin embargo, hemos cumplido con el programa, los puntos esenciales. Hemos avanzado un montón y yo estoy muy contenta. Espero que estén aprendiendo bastante. Y mañana les voy a dar un espacio al inicio de la clase por si tienen alguna duda y si no, vamos a continuar avanzando con el programa. Entonces, muchas gracias por su atención. Sigan estudiando y leyendo. Yo les voy a compartir la presentación en un ratito por Classroom y que tengan feliz noche. Los espero mañana. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.